Yo quería presentar como Universidad Ciudadana de Huesca, aunque que se sepa que esto está promovido por la Universidad Ciudadana de Huesca, porque los medios de comunicación los boicotean. Cuando hacemos un acto, determinados medios de comunicación dicen el acto, pero no dice quién lo organiza. Y en esta ocasión ha pasado exactamente lo mismo. Siguen sin comunicar, sin decir quién organiza los actos. Bueno, esto es una protesta así, sin más, ¿no? Del libro de Nicolás Sesma, porque no voy a hablar de casi nada de lo que se ha hablado ya. Yo he estado escuchando charlas de Nico, he estado escuchando a todos los comentaristas, todos los que los han entrevistado, y pues casi todos dicen cosas muy semejantes. Que si España, efectivamente, la dictadura franquista no fue una dictadura personalista exclusivamente, que si hay una documentación extraordinaria acerca de esto, que el manejo de las fuentes es también extraordinario. Esa capacidad, que en España no era diferente, esto es lo que dice constantemente. A mí lo que más me ha gustado de este libro, que lo he leído con mucha atención, ha sido precisamente que me he podido sumergir en él. Me he sumergido recordando y reviviendo, sobre todo, reviviendo, me ha hecho revivir toda una etapa de mi vida. Y yo creo que esta reflexión que estoy haciendo aquí, esto de vivir esa etapa de mi vida, es compartido por muchas de las personas que han leído este libro. Es meterte en el corazón, en el núcleo del propio franquismo, de la propia dictadura franquista, desentrañarla hasta extremos insospechados, es decir, porque la documentación efectivamente es tremenda, y tejiendo todo un tejido que es como una especie de bordado que ha elaborado Nicolás, y ese tejido nos muestra, por una parte, un tejido que al mismo tiempo fue muralla, porque fue una muralla que nos tapaba a todos los que estábamos viviendo el franquismo, que a mí, desde luego, me ha hecho vivenciar todo lo que pasé en aquellas épocas. Es decir, y eso, para una generación que no vivió la guerra, que no vivió la dictadura franquista, sobre todo, y para esa generación es muy difícil, creo yo, llegar a ese meollo de la dictadura franquista. Y Nico ha llegado a ese meollo, has llegado a ese meollo. Yo, desde luego, me he sentido dialogando contigo. Y, desde luego, lo he pasado muy bien, porque efectivamente allí hay toda una serie de enjambres, ¿verdad? Toda una serie de tejidos que sí, que a veces puede ser un poco, que puede parecer un poco disperso, pero que al final todo se une y todo está elaborado, ¿no? Hay una fina ironía en todo el texto, una fina ironía que te distancia de simplemente de vivirlo tú también desde el interior, que lo vives, porque yo así lo he vivido, que como que tú también lo vivías, el franquismo sin haberlo conocido, y bueno, ¿qué más puedo decirte? Que al final, efectivamente, Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle, ¿o no? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Ciudadana por tener esta estupenda iniciativa y permitir que un libro top, porque esto es un libro top, que estamos escuchando en todos los medios de comunicación, tener la oportunidad de tenerlo aquí entre nosotros. Y sobre todo gracias a Nicolás Sesma y ahora voy a pluralizar, por darnos la oportunidad a Carlos y a mí de estar aquí acompañándole en esta presentación en su ciudad, aunque ahora viva en otra, pero su ciudad de origen es Huesca y yo creo que eso hay que remarcarlo. La consigna que nos acaba de dar Nicolás es muy peligrosa. Nos acaba de decir, decid lo que queráis. Pues vamos a decir lo que queramos, ¿no? Bueno, pues así va a ser. Bueno, para mí es una satisfacción tremendísima porque Nicolás y yo coincidimos
en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca, yo creo que fuimos juntos a tercero de BUP, creo recordar que era el BUP, o sea que estamos hablando de aproximadamente hace unos 30 años, que ya ha llovido un poquito, y bueno, pues ya éramos mentes inquietas, éramos un tanto, pues bueno, frikis de la historia, nos gustaban las diversas clases que recibimos pues de profesores como Chema Aspirós, yo creo que fue ese año Chema Aspirós, él fue en COU, en tercero ya no sé a quién tuvimos, el BOG. No, el BOG en COU. Él nos costó un poco más, el BOG nos costó un poco más, pero bueno. Fernando el BOG y Aspirós en COU, y en tercero fue... Eduardo Mur. Eduardo. Bueno, coincidimos en esas aulas y poco a poco pues nuestros caminos fueron paralelos porque pues ambos nos dedicamos al campo de la historia. Entonces, para mí es una satisfacción de pronto, aunque nos hemos ido siguiendo constantemente, personas como yo nos hemos dedicado a estudiar piezas de puzzle. Hemos dedicado nuestros trabajos de investigación a aportar datos, en mi caso, sobre las mujeres de los presos. Ha sido una satisfacción tremenda leer en un capítulo con especial dedicación a las mujeres de preso. Otros se han ido dedicando a instituciones, otros han dedicado atención a personajes concretos del franquismo y de pronto ha sido acabar de leer el libro de Nicolás Sesma y decir, wow, Nicolás ha sido capaz de compilar absolutamente todas esas piezas de un puzzle, todas esas piezas que hemos ido construyendo entre no solamente historiadores que actualmente estamos en activo, sino historiadores que desde hace mucho tiempo llevan contribuyendo en este análisis del franquismo. Pues él ha cogido todas esas piezas del puzzle, pero un puzzle de los grandes, no un puzzle de 500 piezas, no, un puzzle de los grandes, incluso tridimensional, se pudiera decir. Las ha cogido todas y ha sido capaz de ir insertándolas perfectamente unas con otras para darnos una narrativa completa de lo que es la dictadura franquista. Entonces, yo me he quedado con la boca abierta y eso es lo que quería transmitir hoy, que gracias a ese puzzle final que Nicolás nos ofrece, tenemos una narrativa completa que nos permite un aprendizaje más que significativo de una época de la que todavía quedan muchísimas cosas por conocer. Y además lo hace con una narrativa que no solamente desmitifica un mito, que eso es importantísimo, sino que lo hace también desde el presente, algo sumamente significativo para entender la sociedad en la que estamos a día de hoy. Para los que estamos habitualmente rodeados de adolescentes en proceso de aprendizaje, este libro es esencial. Claro, evidentemente, si si el miércoles, que tenemos puente, me presento en clase con las 800 páginas de Nicolás Sesma, pues mucho éxito no voy a tener. Pero es un libro que, además, porque lo puedes ir cogiendo como por pedacitos, lo puedes ir saboreando como pequeños caramelos que te vas poniendo en la boca y puede ser para ellos un aprendizaje más que necesario en unos momentos en los que la figura de Franco se está ensalzando y está existiendo una regresión hacia esa época, una regresión desde el desconocimiento, pues bueno, que en ocasiones pisa tierras movedizas. Entonces, no solamente es un gustazo para los historiadores poder leerla, es un gustazo también para la sociedad en general por su lenguaje dinámico, totalmente divulgativo, totalmente ameno. Entonces, además de esas dos esferas, es un libro de didáctica, cubre perfectamente
esa labor educativa que tenemos que hacer en las aulas para aprender de otra manera el pasado. Entonces, bueno, yo como luego vamos a tener más posibilidad de lanzarte preguntas y de dialogar, yo esto es lo que quería decir. Me ha dicho, di lo que quiera, pues yo esto es lo que quería decir. Que 30 años después de haber estado en las aulas, que estoy súper orgullosa de ti, que ha sido una satisfacción tremenda compartir adolescencia y ahora reencontrarnos en esta mesa ante un público totalmente a tus pies, que muchísimo éxito en este libro y que, pues bueno, lo vamos a seguir leyendo página a página, leyendo y releyendo, porque esto es un aprendizaje constante. Con que muchas gracias por tu aportación al campo de la historiografía. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna el filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina vienen con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas, no te destrozan, mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Para mí es un placer estar hoy aquí por muchas cosas, pero primero sobre todo porque estoy con un amigo, eso es lo primero, ¿no? Y además estoy presentando el libro de éxito de los últimos años en España. Yo no sé si ustedes van a presentaciones de libros habitualmente, pero si se da la vuelta de la gente que hay aquí, no es algo habitual para nada, lo cual habla del libro. Y me viene muy bien también justo intervenir después de la
primera actuación musical porque tiene que ver con lo que yo quería contarles un poco del libro. Pero antes voy a contar un poco cómo conocí a Nicolás, ¿no? Porque nos ha pedido que esto sea un poco más personal, un poco más emotivo. Entonces, yo a Nicolás lo conozco en 2011, en un viaje a Teruel, en el que me subo a su coche sin conocerle de nada, para ir a un congreso. Y a los 20 minutos estábamos hablando y claramente de acuerdo que Manolo Lama era el mejor narrador de partido de fútbol de España. Y en que lo mejor que se puede ser en esta vida es antimadridista. Lo siento, pero yo sé. En ese momento, Antonio. ahí es cuando te das cuenta de que ya tienes un amigo para siempre, ¿no? Y es lo que nos pasó con Nico. Desde entonces hemos corrido grandes juegas intelectuales y de otro tipo. Entonces, en España, en otros países, es decir, ya hemos tenido una serie de encuentros muy habituales y nos han hecho en realidad muy amigos. Entonces, por eso es un placer para mí estar bien. Pero si nos centramos un poco más en el objeto, ¿no? De por qué estamos hoy aquí en el libro, en realidad Irene lo ha presentado espectacularmente, por tanto en ese sentido no voy a centrarme mucho, pero sí quería hacer una pequeña valoración. El libro, como ha dicho Irene, es extremadamente novedoso, entre otras cosas porque es el libro del franquismo para los próximos 25 años. Y si alguien estaba escribiendo un libro sobre el franquismo, de en ese sentido, es un libro que va a ser el libro sobre el franquismo para los próximos 25 años. Y va a ser el libro para el franquismo para los próximos 25 años, básicamente porque no había una historia general del franquismo desde 1939 hasta 1977, y ya hablaremos luego de las fechas, porque son importantes. No había un libro así del franquismo. Se publicó en la historia de España de Marcial Pons, se editó hace 10 años casi. Que es un 2010, exacto. Es un tocho absolutamente infumable de acumulación de datos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, por eso es importante el libro de Nico, ¿no? Porque en realidad, además de que es un libro que es duro de leer, es un libro que está basado en una bibliografía cuyo libro más moderno es de 1998-1999. Lo he mirado hace años. Si vamos al libro de Nicolás, lo que ha hecho Nicolás, como ha contado muy bien Irene, es juntar las piezas de lo que hemos escrito los historiadores en los últimos 10 años. Y lo ha contado de manera además extremadamente bella, extremadamente bonita. ¿Vale? Y con esto enlazo con el final de mi intervención y con la actuación musical. La actuación musical ha subido la representación de una de las canciones que cita Nicolás en el libro, ¿no? Y esto es lo que para mí hace el libro tan extremadamente un éxito. Lo que te ha convertido en un autor de referencia. Que este es un libro tridimensional, ¿de acuerdo? Es decir, cuando los historiadores hacemos nuestro trabajo, normalmente nos centramos en el caso de las instituciones, en el poder. Y son libros que normalmente tratan de estudiar el objeto de estudio en concreto. Lo que ha hecho Nico es coger un objeto de estudio que es enorme, que es el franquismo, y situarlo en su tiempo, es decir, darle tridimensionalidad, darle espacio, ¿de acuerdo? Yo creo que lo ha hecho como alguien que solo él puede hacer. Nico es una biblioteca con patas. En realidad, tendría que mi cabeza pesa mucho, la tuya tiene que pesar más. Esto es una cosa que mi mujer entenderá. Pero en realidad, claro, la acumulación de conocimientos literarios, periodísticos, de cine, de pelis que tiene Nicolás, le permiten narrar los hechos en una tridimensional, ¿de acuerdo? Porque las instituciones, lo que sucede en el franquismo, los personajes cobran vida, porque cobran textura, porque Nico los sitúa en su contexto cultural, en un contexto en el que las acciones no se lo responden a los personajes y sus decisiones, sino al entorno que los condiciona, ¿de acuerdo? Como por ejemplo demuestra esta canción, no voy a entrar en el tema de la canción porque sería muy largo, pero creo que eso es lo que hace muy vendible el libro, lo que hace el libro extremadamente fácil de leer, ¿no? Que yo creo que es la principal característica para un público a lo mejor no académico, que es un libro que aunque sea largo, decían 800 páginas, es un libro extremadamente fácil de leer y es un libro que te atrapa. Es un libro además en el que se reconoce el canallismo de don Nicolás Sesma. Es un libro en el que podéis encontrar una frase de una serie como The Wire, si la habéis visto, de uno de sus personajes para mí más entrañables. Hay una frase en el libro que dice Motherfuckers do learn, es decir, los hijos de puta aprenden, con perdón. Eso no es habitual encontrar un libro de historia. Y eso es lo que hace el libro
realmente atractivo y realmente fácil de leer, lo que hace, como decir, en el que te sumerjas en él, ¿no? Yo creo que esto es para mí la gran característica de este libro, que ya va por 10.000 ejemplares vendidos, es una cosa absolutamente loca. Y luego podemos, si queréis, hablar de las ideas principales y alguna cosa más personal que me gustaría que contaras. Así que, por mi parte, nada más. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Que yo no tiro que no, que yo no tiro que no, que yo no tiro contra mis hermanos. Que yo tiraba que sí, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros, mal rayo me parta a mí, si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Que yo no tiro que no, que yo no tiro que no, que yo no tiro contra mis hermanos. Que yo tiraba que sí, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un almón, lo entierran el mismo carbón que lo que te da la tierra. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros, dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Aquí yo no tiro que no, aquí yo no tiro que no, aquí yo no tiro contra mis hermanos. Aquí yo tiraba que sí, aquí yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Aquí yo no tiro que no, aquí yo no tiro que no, aquí yo no tiro contra mis hermanos. Aquí yo tiraba que sí, aquí yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Aquí yo no tiro que no, aquí yo no tiro que no, aquí yo no tiro contra mis hermanos. Aquí yo tiraba que sí, aquí yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos, contra los que ahogan a España en sus manos, contra los que ahogan a España en sus manos. Gracias a todas, gracias a todos por estar aquí. Me siento desde hace ya unas semanas completamente abrumado por la recepción del libro, por las muestras de cariño del público, de los compañeros, así que me vais a perdonar si ya de normal puedo decir tonterías, pues hoy pues, me vais a perdonar que diga más incluso que lo que es habitual. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, Carlos, por haber
he querido participar en la presentación. Lógicamente no estáis aquí por azar, os lo he pedido también porque mi intención cuando empecé a escribir este libro es que no fuera una obra de una sola persona, porque nada es individual en la vida, sino que todo es colectivo y cada uno de nosotros por nosotros mismos nunca llegaríamos a ninguna parte, sino porque esto es una obra colectiva y quería que fuera una representación generacional. Irene es de mi mismo año, de 1977, el año en el que se cierra el libro, porque la dictadura no muere con Franco, su partido único dura hasta 1977, hasta poco antes de las primeras elecciones. Justo el año en el que nacimos nosotros, pocos años después, nació Carlos, y yo tenía la pretensión de que este libro fuera también el fruto del trabajo de toda una generación. Como bien ha comentado Irene, nosotros nos formamos juntos en el Instituto Ramón y Cajal, en un instituto de enseñanza pública. Nunca recordaremos lo suficiente la suerte que tuvimos de tener un buen sistema de enseñanza pública, un sistema de enseñanza pública que nos dio la máxima excelencia posible y que hizo posible que después incluso los que procedíamos en principio de entornos más modestos pudiéramos hacer una carrera académica. Luchemos entre todos para que siempre siga siendo así y para que nuestros hijos puedan formarse en la enseñanza pública. Sin olvidar tampoco que tuve una muy buena enseñanza primaria, también de colegios salesianos, donde trabaja Irene y donde está hoy aquí mi profesor de lengua, don Luis. Muchas gracias por tu insistencia en que aprendiéramos a redactar, que aprendiéramos a leer, en que amáramos la literatura, algo que ha sido de utilidad el resto de la vida. Y digo utilidad porque no dejéis que nadie os diga lo que va a ser útil en vuestra vida y lo que no, y determine de esa manera vuestro camino. No os dejéis arrebatar las humanidades. Hoy en día está de moda decir que es un conocimiento que no tiene utilidad práctica. Eso no es verdad. No es verdad en términos absolutos, no es verdad en términos relativos. Las humanidades son necesarias para pensar, para innovar. Si habéis ido a ver Oppenheimer, habréis visto cuando va a haber un museo y es un cuadro de Picasso el que le permite pensar más allá. El que diga que el arte no sirve para la innovación, para la ciencia, no sabe cómo funciona la innovación, no sabe cómo funciona la ciencia y no sabe cómo avanza la sociedad. Ya me he perdido, pero Carlos, Irene y yo nos formamos también en la Universidad de Zaragoza. También las universidades autonómicas están siendo muy criticadas, se dice que es un dispendio, se dice que deberían concentrarse únicamente. Por supuesto, se deberían concentrar, ya sabemos dónde, en Madrid y en Barcelona, y sin embargo los que nacimos en la España vaciada, en Huesca, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Cantabria, tenemos derecho también a tener los mejores profesores, como tenemos en España. Julián Casanova, Mercedes Justa, Inmaculada Blasco, quizás si viviéramos en Francia darían clase en París 18, 28, las 30 universidades que hay en París, y sin embargo aquí dan clase en Zaragoza. Y personas como nosotros las podemos disfrutar, como pueden disfrutar a Enrique Moradiellos en Extremadura, Ángeles Lario en Cantabria, a Aurora Bosch en Valencia, y eso hace que la diversidad de España sea el modelo y no el problema. Muchas veces hemos quizá mirado demasiado a otros países como modelo, y el modelo para muchas cosas, como para los derechos de las mujeres, para los derechos de las minorías, España es el modelo. Es el modelo a seguir y no estamos atrasados porque España quisieron hacerla diferente, pero no consiguieron hacerla diferente. El franquismo trató de liquidar en el sentido literal y en el sentido figurado del término todos los avances que se produjeron en los años 30, entre otros los avances de las mujeres, y esa lucha por los derechos de las mujeres no vino del exterior, renació del interior de España en los años 60 y así se volvió a conquistar una mínima parte de lo que se había conseguido ya en los años 30, donde se consiguió el voto femenino gracias a la Segunda República. Nunca nos cansaremos suficiente de recordar el proyecto de renovación, de cambio, de modernización, de justicia social que fue ese régimen político, por mucho que algunos quieran negar la realidad. Y el voto femenino llegó a España más de 10 años antes que en Francia, gracias al renacimiento de la lucha por el derecho de las mujeres. Irene está sentada hoy aquí y para mí era especialmente importante porque cuando nosotros estábamos estudiando en los 80 no solía haber muchas mujeres.
hablando en las mesas en las que se presentaban libros, no solía haber autoras y no es ese el mundo que queremos. No solo para nuestros hijos, nuestras hijas, sino tampoco para nosotros. Yo siempre preferiré tener sentado a mi lado a Irene que a otra persona que se me parezca demasiado. Bien, eso para empezar. El libro pretendía ser generacional, pretendía también paliar un poco esta insatisfacción que yo sentía al leer muchas cosas sobre la dictadura franquista, historias muy centradas muchas veces, lo cual es lógico también, en Madrid y en Barcelona, historias que hablaban sobre todo del poder, de los ministerios, de quizá las grandes decisiones, pero que muchas veces nos impedían ver también lo que sucedía a nivel cotidiano. Yo he tratado de que en el libro estuvieran representadas todas las provincias españolas, lo están, de hecho. Hay anécdotas, imágenes, personalidades de todas las provincias, de tal manera que cualquier persona en cualquier punto del país pudiera coger el libro y pudiera sentirse identificado, pudiera quizás recordar algo que le contaron sus padres, sus abuelos. Yo esto es algo que lógicamente no aprendí por mí mismo, lo he aprendido pues, gracias a vosotros, gracias a Huesca. Yo provengo de una familia de formación quizá más cosmopolita, que no tenía tantas raíces locales, y ha sido muchas veces gracias a los amigos en el colegio, en el instituto, en la universidad. Carlos Oliván, no sé si está en la sala. Sí. Carlos Oliván es la primera persona a la que está dedicado el libro. Está dedicado a mis amigotes de siempre, pero el primero es Carlos. Y quizá yo sea una biblioteca con patas, pero Carlos tiene Huesca entera en la cabeza y paseando con él he ido descubriendo una historia que es la propia historia de España contada a través de Huesca. Eso es lo que yo quería hacer, contar el mundo a través de España y el mundo a través también de la ciudad de Huesca. Y para eso también ha sido muy útil Carlos, a quien considero realmente como el coautor del libro. Carlos sufrió, iba a decirle yo, pero no, en realidad sufrió el libro por teléfono antes de que apareciera publicado. Escribir un libro como estos, no lo voy a negar, supone un grado de abrasamiento cerebral pues, bastante considerable, que sufre en distinto grado la familia, mis hijas que se van encontrando libros de Franco por el baño, mi mujer que está harta de que el viernes por la noche pues hay una película de masacres fantástica para un viernes por la noche. Bueno, son muchos años sufriéndolo para descargar un poco a mi familia, lo que muchas veces hacía a cualquier hora sin pensar nunca en qué momento era, cogía el teléfono y llamaba a Carlos. Gracias, Ana Rodríguez, por prestármelo tantas horas. Pobre Carlos, madre mía, qué chapas, horas y horas contándole, pero ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo lo veo? Y gracias a tu aliento y a tu confianza en el resultado final ha sido posible. Esto realmente cualquiera de vosotros puede, paseando simplemente por Huesca, puede hacer un recorrido completo por la dictadura franquista, y esto no es ninguna exageración, y lo mismo podría pasar con la mayor parte de ciudades del país. Si paseáis por Huesca y paseáis por nuestro parque maravilloso, encontraréis las pajaritas de Ramón Acín. Ramón Acín es totalmente representativo de la primera parte de la dictadura, de una dictadura cruel, de una dictadura que incluso en esta pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce fue capaz de asesinar a cientos de personas, incluido a la persona de más altura moral, a la pareja de más altura moral de la ciudad, como la llamó Max Schaub, a don Ramón Acín, autor de Las pajaritas, librepensador, miembro de la CNT, una persona que el dinero que ganó en el premio de la lotería de Navidad lo utilizó para financiarle una película de Luis Buñuel y para ayudar a las personas necesitadas de la ciudad, algo que tampoco se suele mencionar. No contentos con matarlo a él, mataron también a su mujer, Conchita Monràs. Conchita, catalana, nacida en Barcelona, símbolo además de la unión inexorable entre Aragón y Cataluña. Somos hermanos y así es necesario que sigamos. No contentos con ellos, la dictadura franquista les abrió un proceso de responsabilidades políticas después de muertos, les embargó sus cuentas pensando en hacerse con el dinero que habían ganado en la lotería. Para sus sorpresas encontraron que solamente había 2.000 pesetas, que al cambio de hoy en día serían apenas unos cientos de euros, que poderles embargar, y tuvieron que cambiarle el nombre a sus hijas por nombres católicos y fueron criadas por sus tías. Esto fue la dictadura. Y lo fue no solamente al principio, sino hasta el final.
y la memoria de don Ramón y de Conchita Morras no se pudo recuperar hasta muchísimos años después. Ya en los años 90 las pajaritas dejaron de ser esa escultura tan graciosa que había en el parque para pasar a ser una obra minimalista, iconoclasta, maravillosa como es, en la que todos nosotros nos podemos reconocer, en la que todos nos hemos hecho una foto jugando a salir bien en la foto, que cuando hay una nevada en Huesca vamos a hacer una foto de las pajaritas, o que son los lugares de los primeros encuentros, de las primeras salidas. Cada vez que paséis por las pajaritas no lo olvidéis, por favor. En el parque hay otros monumentos que nos permiten recordar la historia de la ciudad. Había un monumento a los caídos por supuesto únicamente franquistas. No os creáis que la dictadura hizo ninguna clase de reconciliación entre los españoles, es mentira. La dictadura se basó siempre en la división de la comunidad nacional entre vencedores y vencidos. No solamente negándoles sus derechos políticos, como negaron a toda la población, sino también sus derechos ciudadanos, su posibilidad de residir libremente donde quisieran, su capacidad para poder ser maestros, para poder trabajar en la administración. Ese monumento a los caídos fue derribado de manera vergonzante una noche en los años 80. Estas son cosas que vas recordando de niño. Yo iba a jugar siempre al parque con mis padres, que ojalá estuvieran aquí. Y un día fui con mi padre a jugar al fútbol al parque y de repente, coño, no estaba el monumento. Se tiró durante la noche para evitar cualquier problema. Eso se tendría que haber hecho pues, con luz y taquígrafos, como se hizo con la escultura de Valencia, que es la portada del libro en maravilloso diseño de la editorial Crítica. Ese recuerdo constante a los caídos, ese recordarles siempre quién había caído en la guerra y quién no, formó también parte de la naturaleza de la dictadura y lo podíamos ver en Huesca y podemos ver ese recuerdo. Si seguimos avanzando, nos seguimos encontrando con Huesca. No sé si conocéis una serie que está en Netflix que se llama Rip Hagen. Yo siempre con mis series, si la habéis visto, va de una persona que en Países Bajos, en Holanda, sin escrúpulos, se dedica a robar a las familias judías prometiéndoles visados para después entregarlos a las autoridades nazis. Si no la habéis visto, está en varias plataformas, os recomiendo que la veáis. Rip Hagen escapó, nunca pagó cuentas por lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial y se refugió en Huesca. Se refugió en Huesca, cruzó la frontera y fue detenido por la Policía Nacional aquí en Huesca. Aquí Pablo del Hierro, que me hace el placer de acompañarnos hoy esta noche, tiene un libro maravilloso que se llama Madrid, Metrópolis neofascista, en la que habla de todos estos refugiados que vinieron a instalarse después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estuvieron los fascistas croatas, aquí estuvieron los fascistas belgas, aquí estuvieron muchos fascistas franceses, porque los hubo y muchísimos. A mí me hace mucha gracia, ahora que vivimos en Francia, cuando dicen, no, en Francia, la Resistance. Éramos todos de la Resistance. Nah. En la Resistance estabais 4 y 2 de ellos, uno era un polaco apátrida judío y el otro era un republicano español. Así que, lo siento, pero no me contéis milongas. Acaba de entrar en el panteón francés Misak Manouchian, armenio, apátrida, que pidió 3 veces la nacionalidad francesa y le fue negada. Si el gobierno Macron pasa su ley de inmigración, la misma nacionalidad francesa le sería negada a quien la pidiera hoy en día en las mismas condiciones. Así que, cuando Francia olvida su verdadera naturaleza como país de derechos del hombre, Francia entra en decadencia. Ya sé que desde aquí quizá no nos oigan, pero vamos a repetirlo todas las veces que sea necesario. Rip Hagen fue detenido por la policía. Si vais al Archivo Provincial de Huesca, encontraréis su expediente, encontraréis quién es este tío, que está entrando aquí con un pasaporte falso, y las autoridades rápidamente, extraviaron su expediente, jamás atendieron las peticiones de extradición, pensando que era una persona que venía con dinero, que venía con contactos y que podía ser útil para el mantenimiento de la dictadura en el poder. Si lo buscáis en Huesca, podemos encontrar toda la dictadura, cómo a través de ese pequeño caso concreto podemos entender cómo sobrevivió la dictadura, cómo fue refugio de gran parte de los huidos en la Segunda Guerra Mundial. Si seguís avanzando por el parque, en la parte central veréis otra escultura que nos habla de cómo la dictadura va cambiando. No recuerdo el nombre del escultor. Orensan. Ese monumento tiene también mucha historia. Es en el momento en el que la dictadura se da cuenta de que para sobrevivir necesita modificar un poco su relato y empieza a hablar
de la guerra civil como un drama en el que todos sufrimos mucho, pero el monumento, si os fijáis en él, son un legionario, son únicamente combatientes del campo franquista, del campo nacionalista. Así que no hay ninguna clase de reconciliación. Fue la Diputación Provincial la que convocó un concurso, lo ganó y, sin embargo, si os dais cuenta, muchas veces, hasta que hicieron la última obra, es un monumento que pasa completamente desapercibido precisamente por su verticalidad. Nunca ha sido un monumento querido en la ciudad como lo pueden ser las Pajaritas o como lo puede ser el Monumento a los Reyes, por el que todos nos hemos deslizado en algún momento de nuestra infancia. Esa verticalidad es una característica del régimen, aunque el régimen se vistiera de seda, seguía siendo un régimen, siempre fue un régimen extremadamente vertical y lo tenemos también paseando por el parque. En esos años 50, 60 también se produce toda la emigración de aluvión que dará paso al barrio del Perpetuo Socorro, del que proviene gran parte de mi familia política, la familia Escartín. No por casualidad el centro cívico del barrio se llama Santiago Escartín, un líder del movimiento vecinal, y está aquí Angelines, su mujer. Gracias por vuestra lucha, gracias por vuestro trabajo. Sin vosotros no habría vuelto a la democracia, sin familias como la familia Escartín. Todos los que somos de Huesca, evidentemente, conocemos el despectivo mote de El Corea para referirnos al barrio del Perpetuo Socorro. Era muy habitual, he de decir que era muy habitual cuando jugábamos a fútbol en el parque que si no te dejabas ganar por los del barrio te pegaban hasta en el tal. Entonces, bueno, ¿por qué este apelativo del Corea? No es tampoco algo que sucede solamente en Huesca. Como son barrios que se crearon en los años 50, eran barrios que carecían de absolutamente todo, no os lo voy a contar, a vosotros que lo sabéis mucho mejor que yo. Muchas veces las calles estaban sin asfaltar, no había ninguna clase de equipamientos. Ahora parece que por fin os harán el centro de salud, que lleváis también tanto tiempo reclamando con justicia. Esos barrios que carecían de manera tan absolutamente lamentable de equipamientos, como se crearon en los 50 y lo que estaba fresco entonces era la guerra del Corea, la guerra que permitió a la dictadura franquista normalizarse y convertirse en un aliado dentro de la Guerra Fría, dentro de la lucha anticomunista que lideraba Estados Unidos, que podía hacer una excepción con un país periférico a la hora de su discurso de defender la democracia. Pues por eso estos barrios de aluvión, de migración con malas condiciones fueron llamados el Corea. El Corea no solamente existe en Huesca, existe en León, existe en Avilés, existe en La Coruña, así que también a través de la pequeña gran historia de nuestra ciudad podemos llegar a entender cómo la sociedad española se fue convirtiendo en una sociedad más urbana, cómo se despobló desgraciadamente el campo, pero también, y aquí empieza lo bueno, aquí empieza también esa historia que yo también quería recuperar. No quería escribir una historia solamente triste y trágica, porque el antifranquismo fue también alegría y nosotros tenemos que estudiar la dictadura también siempre con respeto, con dignidad hacia las víctimas, pero también con alegría. Nosotros nos lo pasamos muy bien con nuestro trabajo y había que transmitir también esa alegría. Nos lo pasamos muy bien, nos encanta investigar, nos encanta dar a conocer nuestra historia, y la historia del antifranquismo es también la historia de un proyecto de alegría, de un proyecto de esperanza y de un proyecto de recuperar precisamente la sonrisa, como fue posible en el barrio gracias a esta lucha vecinal. Gracias al catolicismo de base, algo que se suele olvidar también. Gracias también a la protesta medioambiental. Aquí en Aragón y aquí en Huesca, con Carlos hemos tenido la suerte de estudiarlo. Se quiso hacer una central nuclear en Chalamera, se quisieron hacer toda una serie de proyectos que destrozaban el territorio y en muchas ocasiones las alcaldías, la población se puso en contra y en ocasiones encontraron incluso la empatía en algún presidente de diputación, algún alcalde, que comenzaban también a hacer sus números y que muy a su pesar se dieron cuenta de que Franco no iba a vivir para siempre y que había también que ir recolocándose de cara a lo que podía estar por venir. La oposición al trasvase del Ebro, que de un momento a otro nos volverá a caer el anteproyecto, es un proyecto que se inicia en diciembre de 1973, en enero de 1974, con ese ministro de Obras Públicas de infausta memoria, Gonzalo Fernández de la Mora, la persona que decretó que habían muerto todas las ideologías menos la suya, claro. Era la ideología del sentido común. Cuando os hablen del sentido común, pensad que existen muchos sentidos comunes y que generalmente el de
la clase dirigente no suele ser el mismo que el de las clases populares. La oposición medioambiental, la oposición vecinal, la oposición del catolicismo de base, la nueva izquierda, la vieja izquierda, el Partido Comunista, la clandestinidad, las miles de escisiones fueron lo que nos permitieron hoy recuperar una memoria que algunos nos quieren robar. Desgraciadamente aquí existía una ley de memoria democrática absolutamente maravillosa desde el punto de vista técnico, generosísima, equilibrada. La ley de memoria democrática es sectaria. Quien diga eso no se la ha leído. La ley de memoria democrática establecía la recuperación en dignidad por parte de los familiares represaliados que estaban todavía en fosas comunes y no por eso negaba la condena a las víctimas de la represión revolucionaria que también se produjo en Aragón y que negar sería hacerse trampas al solitario. La derogación de la ley de memoria democrática conlleva también la derogación de cualquier clase de ruta turística, vestigios como las trincheras de Orwell que podéis visitar en Alcubierre, gracias Víctor Pardo, creo que estaba por allí también, gracias a su labor también de recuperación. Por eso yo quería también terminar el libro como termina. El libro termina en las 4 esquinas de Huesca, porque Orwell siempre prometió tomarse un café en Huesca el día que se tomara la ciudad, nunca se pudo conseguir. Yo lo que digo es que si Orwell de repente resucita y se encuentra otra vez en Alcubierre luchando en la trinchera en 1974, se levanta y en la montaña de enfrente que siempre quisieron conquistar había una concentración falangista con 20.000 personas en la cruz de Alcubierre. Para no existir el partido único no está mal tener 20.000 personas que después dijeron que habían entrado en el partido solo para preguntar cómo se salía, pero eso lógicamente no es cierto. Si Orwell se hubiera quedado algo de tiempo más, ya un poco más tranquilo, habría podido finalmente tomarse ese café en las 4 esquinas, aunque, como cuento en el libro, habría abierto el periódico y habría visto que Adolfo Suárez era presidente del gobierno, Fernando Onega era un demócrata de toda la vida, a pesar de ser el columnista de referencia del diario Arriba y haber escrito su columna de opinión durante prácticamente 7 años. Y habría dicho, bueno, lo que pasa es que esto se parece más a 1984 y al Ministerio de la Verdad que a mi libro Homenaje a Cataluña, que debería llamarse Homenaje a Cataluña y Aragón, porque la mayor parte del tiempo estuvo en Aragón. Esto no nos dejemos robar la historia. Yo actualmente, gracias a la familia, probablemente la próxima publicación que haga será la recuperación de los diarios del coronel franquista que defendió la ciudad de Huesca del cerco republicano, del cerco de Orwell. Eso daría paso a que pudiéramos conocer también nuestra historia, pudiéramos completar la ruta Orwell con la ruta del coronel Adrados y de la defensa franquista de Huesca. No nos dejemos arrebatar la historia, llamemos a las cosas como se tienen que llamar, el golpe de Estado, la dictadura, y esto será una tarea colectiva, será una tarea para las próximas generaciones. Así me gustaría terminar. Agradezco mucho la idea de que he completado el puzzle, pero es un puzzle que nunca tendrá final y está muy bien que así sea. La historia es inagotable. Nuevas generaciones vendrán que se plantearán nuevas preguntas y el puzzle, lo bueno que tiene, el puzzle que hacemos las historiadoras y los historiadores, lo más bonito que tiene es que es un puzzle sin fin. Es un puzzle que no tiene marco. Entonces ese marco cada generación lo irá ampliando, planteándose nuevas preguntas y será maravilloso escuchar lo que tengáis que decir las jóvenes y los jóvenes que hoy nos estéis escuchando, o a los que Irene mortifique con partes de mi libro en sus clases o Carlos en las suyas. Muchas gracias a todos. En este puzzle que ha iniciado, esto me gusta, ¿no? De un puzzle sin marco y que tiene que seguir ampliándose. Me parece muy interesante también, claro, cada uno leemos las cosas también desde nuestro campo de interés. Intentamos enriquecerlo, intentamos también con unos ojos críticos de a ver si se cumplen determinados aspectos. Yo los leí con las gafas de la perspectiva de género. Y dije, vamos a ver si un libro dedicado al franquismo, el gran libro del franquismo, responde a la perspectiva de género. Pues también cumple con ese requisito. O sea, no solamente en la historia de género, los que hacemos historias de una perspectiva de género, superado ya ese campo de la visibilidad de las mujeres como sujeto
activo en la historia. Ahora se trata de ver cómo esa interconexión entre hombres y mujeres al final nos permiten una lectura completa de los contextos históricos. Hasta hace no demasiado, dejémoslo en la década de los 90, las mujeres eran inexistentes en la historia, teníamos una historia incompleta, pero empezaron a visibilizarse, empezamos a encontrar referencias, muchas de ellas aparecen en el libro de Nicolás, empiezan a aparecer referentes que nos abren las puertas hacia otras alteridades. Pero ya el paso perfecto es ya ver cómo esos sujetos, hombres, mujeres, se interconectan para hacer esa historia completa. Bueno, pues aquí también lo tenemos. Y lo tenemos desde la página número 1 hasta el final. Y ya me parece excepcional, y te doy también las gracias por ello, el que hayas dedicado un pequeño capítulo a las resistencias, además dándole un título muy bonito. Resistencia tiene rostro de mujer y además lo pones en plural, que me parece ya el colmo de la inteligencia, es que lo ha pensado absolutamente todo. O sea, ya no resistencia en general, resistencias. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, desde su cotidianidad, desde la privacidad a la que quedaron sometidas, fueron capaces de gestionar todas aquellas oposiciones, tanto las politizadas como las resistencias cotidianas. Y a ellas también les da cobertura en ese gran abanico, que entra dentro de esa frase que dices, Franco sí que es verdad que murió en la cama, pero tampoco murió tan tranquilo, porque estuvo perturbado durante muchos años, perturbado por las enormes resistencias que se fueron gestando desde el primer momento en el que surge esta historia e incluso hasta 1977, porque recordemos, las mujeres fueron las que abanderaron la lucha por la amnistía política iniciada en 1952 y aprobada el 1 de octubre de 1977. Entonces, pues bueno, yo agradecerte el que hayas tenido en cuenta esa perspectiva de género, que ahora continuemos alimentándola, continuemos ampliándola y que esas resistencias con rostro de mujer hayan tenido ahí también un protagonismo importante. Ya he dicho chapas, para mí, como soy un friki, pues a mí me gustaba, la verdad. No quiero, igual tengo un tipo de enfermedad o no sé, pero yo más o menos he visto nacer el libro, lo podría considerar, no lo considero mi hijo obviamente, pero sí mi sobrino, una especie de sobrino. Pues, yo sé que si hay algo que se ha visto, o sea, Nico es capaz de, ha contado el libro hablando de Huesca. Vale, pero lo que no se sabe tanto, creo yo, es que este libro está, una gran parte de este libro está escrito en Huesca. Entonces, a mí sí que me gustaría que Nico nos contara un poco cómo fue ese proceso de volver a Huesca, bueno, cómo te sentiste con esos paseos con Carlos por Huesca para que Carlos te ilustrara, y un poco qué papel tiene Huesca en la formación del libro. Ya has contado un poco, pero sí que me gustaría que profundizaras allí un poco. Y también en la complejidad que tiene escribir este libro, el tema personal, ¿no? De lo difícil que es escribir esto y a dónde lleva esto mentalmente, al punto de que acababa llamando a mí. Entonces sí que me gustaría que contaras un poco eso, ¿no? También para hilar lo académico, lo personal. Casi os podría contestar un poco a los dos al mismo tiempo. El tema de la presencia de las mujeres para mí era importante, digamos, en genérico. Hay una cosa que no quería hacer. Hay todavía algunos manuales de historia en los que da igual el periodo, la Edad Media, la Edad Moderna, lo que sea. Hay un poco como hacemos primero la historia, luego el capítulo. Eso es. Luego venga, al final, en un capítulo sobre la cultura, 10 páginas, venga, y al final todo, ¡hala!
10 páginas sobre las mujeres. Venga. Bueno, suele a veces ser un recuadro, pero Sí, sí, bueno. bueno. Entonces, yo quería huir de eso de todas las maneras posibles. No sabía muy bien cómo hacerlo. Probablemente la clave me vino un día dando clase. Yo doy clase en una licenciatura extremadamente feminizada. Yo tengo generalmente entre un 80 y un 90% de alumnas y un 20% de chicos. Y yo en los documentos que doy para trabajar en clase, de repente un día dije, joder, pues si es que estoy dando 14, 15 documentos sobre machotes, generales que dan golpes y tal, y 2 documentos sobre mujeres. Y yo veía que una gran parte de la clase muchas veces no se sentía concernida, no se sentía parte de la historia. Entonces un día dando para analizar las instrucciones que prepara el general Mola, que fue el que preparó el golpe de Estado, que entre otras cosas estuvo aquí en el casino de Huesca, en la sala azul, pues veis otra vez Huesca, si es que, preparando la posibilidad del golpe de Estado en Huesca. Era él el que preparaba unas instrucciones. Lógicamente estas instrucciones no las podía mandar por correo ordinario, era muy arriesgado, y eran mujeres las que la llevaban, porque las mujeres eran menos sospechosas, porque cachear a una mujer, dado que no había ninguna policía hasta 1936, porque la República abre la policía a las mujeres y la primera mujer agente policía viene con la República en el año 36 y luego no vuelve a haber otra mujer hasta muchísimo tiempo después. Bien. Las mujeres eran menos sospechosas, las mujeres eran más dificultoso cachearlas y también había mucho paternalismo respecto a la mujer, en plan, ¿por qué va a hacer esta? Esta es inofensiva, y en realidad estaba llevando muchas veces las instrucciones pues guardadas en el cuerpo, ¿no? Y yo le di a leer a una alumna el documento de Mola y ella misma me dijo, bueno, pero es que, monsieur, es que esto no lo tendría que leer una mujer, lo tendría que leer un hombre porque esto están preparando un golpe de Estado, esto es una cosa de tiarrones. Y yo le dije, no, absolutamente no. O sea, eran mujeres las que... Y salió un monólogo que, claro, de esto que al final los alumnos te miran en plan, ¿a este qué le ha pasado? O sea, le ha dado un aire raro. Y dije, no, porque... Joder, es la mujer la que lo lleva y pues claro que estáis en la historia, solo si rascas así aparecen una palada de mujeres, lo que pasa es que están invisibilizadas muchas veces en el relato. Y otra vez otra serie, si veis la HBO, tenéis la plataforma del HBO, la serie John Adams, sobre el segundo presidente de Estados Unidos, en realidad la serie es John Adams y su mujer, Abigail Adams, y la lista es ella. Si leéis la correspondencia entre el segundo presidente de Estados Unidos y su mujer, la que le da las ideas políticas, la que le dice lo que tiene que decir, la que le dice cómo tiene que enfocar sus discursos, un poco lo que hace Ana cada vez que yo tengo que tomar la palabra, la lista es ella. La verdadera alma política de la pareja es ella. Lo que pasa es que como ella sabe que no le van a dejar ocupar los puestos, pues lo hace a través del marido. Y es lo mismo con el vicepresidente Dick Cheney, su mujer es un personaje fundamental. Entonces yo dije, las mujeres están aquí, entonces vamos a buscarlas, pero luego es que además toda la labor que han hecho las investigadoras los últimos 20 años, muchas veces van en publicaciones específicas, pero es que las historias son impresionantes. Solamente os cuento un ejemplo para entender esto de las resistencias. Hay una mujer formada en la Institución Libre de Enseñanza que se llama Matilde Landa. Matilde Landa es una mujer letrada, por lo tanto peligrosa, es encarcelada porque la hacen responsable del Partido Comunista. Cuando acaba la guerra, el Partido Comunista, una gran parte de los dirigentes van al exilio y la verdad es que le encasquetan el muerto a Matilde Landa, que no tiene ninguna experiencia de clandestinidad y que le dicen, ¿ves el partido? Toma. Rearticúlalo, pone contactos. Bueno, Mercedes Yusta decía, bueno, hay una subestimación de los riesgos que va a correr esta mujer por parte de la militancia masculina. Matilde Landa es rápidamente atrapada porque vivir en la clandestinidad es una cosa específica y complicada y que hay que aprender, va a la cárcel, pero ella sigue luchando y se dedica a asesorar al resto de reclusas que tienen que presentar recursos para tratar de impedir que las condenen a muerte. Muchas de estas mujeres son analfabetas y ella lo que hace es, como conoce el lenguaje administrativo, redacta las solicitudes,
redacta las peticiones de clemencia, etc. Como el régimen se da cuenta de que está soliviantando a las reclusas, la trasladan constantemente de prisión y acaba en la cárcel en Mallorca. Y en Mallorca le dicen, o te bautizas, porque no está bautizada, o te bautizas y te bautizas además en un acto público con el obispo, en plan, la dictadura ha conseguido redimir a esta roja laica sin bautizar, o te prohibimos que sigas ayudando a la reclusa. Claro, ¿tú qué haces? Aquí es muy fácil. Tú no habrías hecho una mierda, porque es muy difícil. Y yo el primero, o sea. Entonces Matilde Landa se encuentra en esta disyuntiva. ¿Qué hacer? O sigo ayudando a mis compañeras, pero claro, el peaje es que públicamente va a venir el periodista, me va a hacer una foto, me va a dar la comunión el obispo. Y se suicida. El día que se va a bautizar, se lanza al vacío en el patio de la cárcel. Esta sí que se lanza al vacío ella, no como Enrique Ruano, como toda esta gente que de repente empieza a ver esta plaga de gente que se cae por las ventanas y que Fraga explica, y que cuando rapan a las mujeres a las que han rapado en la guerra civil, las mujeres de los Minos en Asturias, Fraga dice, este asunto es una tomadura de pelo. Entonces, claro, ahí es cuando dices, el suicidio, en este caso, es una resistencia. El aborto es una resistencia. El régimen lucha contra el aborto con todas sus fuerzas. ¿No? Obsesión tienen siempre con el tema del aborto. El aborto es una resistencia. Entonces, todas esas resistencias cotidianas probablemente tienen mucho más impacto en la vida cotidiana que el gran relato de los ministerios. Entonces, yo, sin abandonar esos grandes relatos, quería que estuvieran esas resistencias. Y quería que estuvieran también las mujeres franquistas. No penséis que las mujeres fueron condenadas solamente a ser víctimas. Esta idea de las mujeres pobrecitas como víctimas, las mujeres son activas, resistentes, muchas veces más que los hombres, porque si los hijos se te están muriendo de hambre, eres tú la que va y dice, ve al mercado, quéjate, rompe algo, haz lo que quieras, pero haz algo. Pero también hay mujeres franquistas que son parte del sistema y parte activa, y otro ejemplo de que Falange no es tan inexistente como pensamos. En 1946, unos años antes, han prohibido el llamar al taxi. ¿Habéis visto Pantomima Full cuando dicen lo del teleférico? Joder, cómo lo peta el teleférico. Y están todos ahí. ¡Ey! ¡Ey! Prohíben el saludo brazo en alto porque, claro, queda mal en las fotos después de haber tenido que morir 60 millones de personas para librarse del fascismo. Entonces, lees el decreto y dices, no, a partir del año 45 ya no se saluda brazo en alto. Ve a ver si es verdad. En 1946 hay un acto en Sevilla y el gobernador civil se caga encima y no quiere hacer el saludo brazo en alto. Y va la responsable de sección femenina y lo llama cobarde en público, a un aristócrata, a un señorito andaluz que es gobernador civil de Sevilla. Y lo llama cobarde en público y ella hace el saludo y obliga a todo el mundo que está a hacer el saludo. Año 46. Y entonces luego dices, el oscurecimiento de Falange, el oscurecimiento del vínculo con la Alemania nazi y el tal. Pues yo el oscurecimiento, quizá en los ministerios en Madrid al final de la foto no se hacían esto, pero si vamos a Huesca, a Sevilla, a Cuenca, a la vida de la mayor parte de la población, pues sí que lo encontraremos. Y por volver un poco sobre Huesca, sí, este libro está en gran parte escrito en Huesca, por distintas circunstancias. Yo tenía un año de estancia en Madrid, en la Casa Velázquez, pero pilló el año de la pandemia, el segundo año de pandemia, y vivir en Madrid, pues no voy a ocultaros que no era el mejor de los mundos. En pandemia había mucha libertad para tomar cañas, pero vivir en Madrid no era fácil, entonces yo llegué a un acuerdo con la Casa Velázquez para residir en Huesca. Volví a donde me sentía cómodo, donde me sentía seguro, y fue en Huesca. Gracias de nuevo a la generosidad de la familia Escartín, me dejaron un apartamento en el Corea, en el barrio, y bueno, sí que tuvo estar allí en ese barrio, y los paseos los domingos con Carlos por todos estos escenarios que os he acabado de comentar, hicieron que esa perspectiva de mirar al mundo, pero mirarla desde un pequeño apartamento en un pequeño barrio de una pequeña ciudad, tuvieran también su influencia
y me permitió a mí reconectar también con mi propia ciudad, de la que me había ido con 18 años y a la que pues de repente descubrí que me sentía como en ningún lugar, como en Huesca. Y aparte después el libro fue rematado en un caluroso verano en el Molino Escartín, que es el pequeño paraíso familiar, donde entre subidas con la bici y partidas de canasta, pues hay tiempo también para escribir. Así que sí, es verdad que, entre otras cosas, el libro me ha permitido también reconectar con mi ciudad. Es que normalmente siempre se ha planteado la dictadura franquista como algo de Franco, ¿no? Y yo creo que la gran idea del libro es básicamente que esto no es así, que es una cosa colectiva, ¿no? Oral. Entonces yo creo que si pudieras ahondar un poco en esto y contarnos un poco cuál es la gran idea que hay, en realidad, que aporta este libro, aparte de la síntesis y de cerrar ese puzzle sin bordes, ¿por qué esta idea, no? Sí, una de las ideas fuerza del libro es esta idea. Cualquiera de vosotros que trabaje en una administración, en un ministerio o en cualquier sitio, sabéis muy bien que las decisiones no las toma el ministro en su despacho. Para que el papel llegue hasta la mesa del despacho del ministro y él la firme, ha tenido que pasar por toda una cadena de decisiones que van prefigurando su decisión, de informes preparatorios. Nadie gobierna solo. Y era una gran insatisfacción pensar, según leíamos algunos libros, que parecía que Franco decidía desde el menú del domingo hasta la decisión más importante del Estado. Cuando precisamente la característica que hace a Franco tan peligroso es que, como bien decías, los cabrones aprenden. Y él fue aprendiendo el oficio del dictador a medida que lo fue ejerciendo. Y lo que aprendió es que la victoria en la guerra civil, el hecho de que, como dijo un empresario en los 60, Franco seguía siendo un muy buen negocio, etcétera, hizo que finalmente pudiera entender que podía confiar en la gente que le rodeaba. El miedo que tiene siempre un dictador es que alguien quiera ser califa en lugar del califa. Entonces, que alguien le mueva de la silla, que alguien acumule mucho poder. Franco en sus primeros años es muy personalista, toma las decisiones de manera muy personal, porque viene muy hinchado de ganar la guerra. Ganar una guerra, quieres que no, pues hace que te sientas más seguro de ti mismo. Y él se consideraba un predestinado y por eso quiere entrar en la Segunda Guerra Mundial. Los informes que le hace su personal son especialmente interesantes. El cuerpo diplomático le dice, ojo, España es casi una isla, estas alianzas no nos convienen, no porque no nos convengan, porque nos gusten, es que no es imposible, económicamente inviable, tal. El informe va a la papelera. Los generales le dicen, cuidado porque esta es una guerra que va a ser básicamente naval, nos falta poderío naval, España es prácticamente una isla, eso va a la papelera. Él ofrece la entrada a Hitler en numerosísimas ocasiones, Franco y Serrano Suñer hacen todo lo posible por entrar en la guerra, pero es que no tienen gran cosa que aportar. Entonces Hitler tiene que decidir si prefiere llevarse bien con la Francia de Pétain o con la España de Franco y, muchacho, el punto del gazpacho. Pero Francia tiene mucho más que aportar que lo que pueda tener la España franquista. Cuando está todo cabreado, está enfurruñado en casa porque no le han dejado entrar en la guerra y, sin embargo, ve el trompazo que se dan los italianos y ve que entra en la guerra a Estados Unidos, ve que entra en la guerra a la Unión Soviética, lo de siempre, Franco era un cabrón, pero tonto no era. Entonces, llega un momento en el que se da bastante cuenta de que la guerra la va a perder Alemania. Y ahí se da cuenta de hasta qué punto ha estado a punto de cagarla. Y entonces es cuando dice, la próxima vez que me manden un informe o que pues me lo voy a leer y le voy a hacer caso. Esa es la única diferencia que hay entre Franco, Mussolini y Hitler. Que el otro tiene suerte y se empieza a leer los informes. Y los informes le dicen, no vayas a una guerra colonial, no intentes que nos sigamos quedando con Marruecos, esto es un suicidio, el ejército no está preparado, a Francia le cuesta un golpe de Estado y un cambio de república, a Portugal le cuesta la caída de la dictadura y Franco no se mete en una guerra colonial que no puede ganar. Franco es totalmente antiamericano. Anti-Estados Unidos. Si habéis visto Raza, bueno, es que yo también, como soy. La primera vez que vi Raza,
estaba en la carrera, tenía 19 años, llegamos un día de pedo del rancho chico y la estaban echando de madrugada. Y a las 3 de la mañana estaban echando raza y yo me puse a verla. Y entonces llegó mi hermana, de pedo también, y me miró como diciendo, ¿pero qué haces tú aquí viendo? ¿Qué estás viendo? A las 3 de la mañana. Y yo, está súper interesante, es raza. Hay dos versiones de raza. Si veis la anterior al acuerdo con Estados Unidos, la mayor parte de la película se centra en qué cabrones son los americanos que nos han robado Cuba. Porque Franco se forma en la mentalidad, en el recuerdo de la guerra que se pierde con Cuba. Y la mayor parte de las referencias son contra Estados Unidos. Si veis la reversión que se hizo de raza después del acuerdo con Estados Unidos, de repente los supermalos son los rojos, comunistas, ateos, materialistas, etcétera, etcétera. O sea, que es que incluso ellos manipulan su propia memoria cuando les conviene. Entonces le dicen, ¿hay un acuerdo con Estados Unidos o esto no es viable? Y aprende. Entonces, ¿es Franco el que aprende? Sí, pero los informes se los redactan otros. Pasa lo mismo con la política económica. La política económica, no penséis que es un día López Rodó que baja de los cielos por mucho que fuera miembro del Opus. Era miembro del Opus y era miembro de Falange, cosa que se suele olvidar en sus biografías desde los 15 años. Y tanto es así que al final de su vida, cuando intenta volver otra vez al partido, consorna Eugenio García Serrano, un periodista del Alcázar, cuyo hijo fue el formador de Ayuso, una falangista de rompe y rasga, como lo llama García Serrano, lo llama consorna el camarada Laureano, cosa que se le suele olvidar. Entonces, todos en los ministerios, en relaciones comerciales, los agregados comerciales de las embajadas están diciendo la política económica es una locura, hay que cambiarla. Es todo un colectivo el que finalmente consigue que Franco acepte el cambio de su política económica. Eso sí, una vez acepta un cambio, lo asimila y es capaz de venderlo como si siempre hubiera sido su objetivo. Franco no crea la clase media española. Por favor, desterremos esa mierda. O sea, si el objetivo de Franco fue crear una clase media en España, ¿por qué empezó masacrando a la clase media en la guerra? Los partidos republicanos estaban formados por burguesía de clase media. Si quería formar una clase media, ya la tenía. Empezó masacrando a la clase media. ¿Por qué se acabó con la reforma agraria? Que lo que quería era crear una clase media campesina. Lo que pasa es que la clase media es un significante vacío, no significa nada. Hay muchas clases medias y cada uno puede formar sus propias clases medias. Y esas clases medias no fueron, como se dice, desideologizadas que iban simplemente al fútbol. La transición está protagonizada por la clase trabajadora y por la clase media que quiere tener una democracia como las demás. Y que en su trabajo, en el colegio de abogados, en la universidad, en la administración, quiere tratar a las personas de manera transparente, democrática y como ciudadanos. Entonces, sí, para mí era muy evidente que Franco no era el alfa. No se entiende la dictadura sin Franco, no pretendo quitar la importancia de Franco, pero la obra de la dictadura es una obra colectiva y por eso también el libro acaba en 1977, porque Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Nada, simplemente darte las gracias por habernos traído aquí, acompañar a la familia siempre en sus logros y en sus luchas. Es gratificante, así que estamos muy contentos de estar aquí contigo y te deseamos todos los éxitos más de los que ya estás cosechando. Gracias también a todos por venir. Y bueno, esperamos que os haya gustado también esta parte de la presentación. Os invitamos a cantar. Sí. Bueno. Es un puntazo esta canción. No vuelvas, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, a la huelga, a la huelga, madre, hoy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí.
gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, todo a todo con el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mí, yo por ellos, madre, ellos por mí. Desde el conce y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga general, a la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga bien, a la huelga bien, yo por ellos madre, ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga bien, a la huelga bien, yo por ellos madre y ellos por mí. A la huelga bien, a la huelga bien, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga bien, a la huelga bien, yo por ellos madre y ellos por mí. A la huelga, A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.